Introducción, SEO negro. 0. Si no me dejas ayudarlo, morirá. Si no me dejas ayudar a ese chico ahora mismo. 06. Morirá. Las palabras impactaron como un trueno. No de un médico, ni de una enfermera, sino de una camarera negra en medio de una gala multimillonaria. Su voz firme mientras. 017. Todas las miradas en la sala se volvían hacia ella. Un segundo antes, nadie la había notado. Formaba parte del 023. Fondo. Pantalones negros, camisa blanca impecable, sonrisa educada. No estaba allí para 029. Hablar. No estaba allí para importar. Pero Mason Sterling se estaba muriendo. El hijo de 9 años. 034. Del magnate tecnológico Grant Sterling acababa de desplomarse en la cabecera de la mesa dentro del Sierra Ridge Resort, un lugar. 040. Donde la cena cuesta más de lo que algunas familias ganan en un mes. El niño se convulsionó en su asiento de terciopelo, con los ojos. 046. Girando hacia atrás, los labios volviéndose azules. El pánico estalló como un reguero de pólvora. Los médicos entraron corriendo. 052. Médicos de élite seleccionados por el propio Sterling. Hombres que cobraban 5 cifras solo por consulta, pero ninguno. 059. De ellos pudo detener lo que estaba sucediendo. Amamira Bellamy lo observó desde detrás de una bandeja de derbes intactos. Una 6. Le temblaban las manos, no de miedo. Ya lo había visto antes. Reconoció las. Una 11. Señales, el grito silencioso que da el cuerpo cuando se apaga. Dio un paso adelante. «Deténganla», gritó alguien. Una 19. Solo es personal. No toquen a esa niña. Sáquenla de aquí ahora mismo. Pero. Una 25. Grant Sterling no se inmutó. El cuerpo de su hijo se estaba quedando inmóvil, y ni su dinero, poder ni su medicina privada podían. Una 32. Detenerlo. Se miró en un espejo, esta pequeña y hermosa mujer negra con fuego en la mirada, y dijo, solo 2 palabras. Hazlo. Y así lo hizo. Lo que sucedió después es el tipo de historia que la mayoría de la gente no creería a menos que la viera con sus propios ojos. Esto no es solo un milagro. Es una historia negra, una historia sobre fuerza, sabiduría y una verdad que muchos aún pasan por alto. Estás viendo Hidden World, el canal donde el poder incalculable finalmente habla lo suficientemente alto como para ser escuchado. Quédate con nosotros. Suscríbete si eres nuevo, porque lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Se llamaba Amira Bellamy, y había sido invisible toda su vida. Para la mayoría de la gente en el Sierra Ridge Resort, solo era una cara bonita que llevaba una bandeja. Una sonrisa cálida, un gesto cortés, una chica de piel oscura con el encanto justo. 221. Para ser vista, pero nunca reconocida. Pero si la hubieran mirado más de cerca, si la hubieran visto de verdad. 227. Habrían notado algo más. Su forma de moverse con serena seguridad, la forma en que sus rizos oscuros estaban. 234. Escondidos bajo su cofia con intención, sin vergüenza. El ritmo sutil de su andar. 239. Como si la música sonara solo para ella. No era solo hermosa. Era serena. 245. Decidida, 24 años, 1,65 metros. Una figura esbelta, fuerte, ojos. 252. Color miel oscura, profundos y firmes, de esos que hacían que la gente se detuviera si no estaban demasiado ocupados mirando más allá. 258. De ella. Pero detrás de su gracia se escondía una infancia forjada en una sabiduría ganada con esfuerzo. Amira nació en un pequeño pueblo. 3-4. A las afueras de Vicksburg, Mississippi, en una casa donde las medicinas no venían en frascos de pastillas. Su abuela, Mamá Odie, era
3:12. La curandera del pueblo. No oficialmente, sin certificados en la pared. Simplemente el tipo de mujer. 3:17. A la que la gente llamaba cuando los médicos estaban demasiado lejos, demasiado lentos o demasiado asustados. Mamá. 3:23. Odie tenía manos que habían ayudado a nacer bebés, restaurado huesos y calmado convulsiones. Ella lo invocaba, recordándole al 3:29. Cuerpo como ser valiente. Y desde que Amamira aprendió a caminar, observó. Aprendió. Mientras otras niñas jugaban a disfrazarse. 3:36. Amamira memorizaba puntos de presión. Mientras algunas leían cuentos de hadas. Ella. 3:41. Leía hojas, raíces y lenguaje corporal. Aprendió que el tacto importa, que. 3:47. El momento oportuno salva vidas, que el cuerpo humano es más inteligente de lo que creemos si dejamos de entrar en pánico el tiempo suficiente para escuchar. 3:54. Pero el mundo fuera del porche de su abuela no valoraba ese conocimiento. Amamira intentó ir a la universidad, a la escuela de enfermería. 4:1. Pero los préstamos eran aplastantes y el racismo sutil era más fuerte que las clases del profesor. Un asesor le dijo. 4:7. Eres inteligente, pero este campo es competitivo. Quizás deberías centrarte en la hostelería. Y lo hizo. No porque 4:15 le faltara ambición, sino porque necesitaba ingresos urgentemente. Su madre estaba enferma. Su 4:20 hermano menor tenía hambre, y la sanación no era rentable a menos que tuvieras una bata blanca y un carnet de conducir de 6 cifras. Así que, 4:27 vino aquí, a este deslumbrante resort en la cima de la montaña, donde sonrió, sirvió y mantuvo la cabeza baja hasta esta noche. 4:34. Esta noche, Amamira Bellamy salió de las sombras. No solo porque un chico necesitaba ser rescatado, sino porque el mundo. 4:41. Necesitaba recordar quién era realmente. Para entender en qué se metió Amamira esa noche, hay que entender el mundo al que servía. Los huéspedes del Sierra Ridge Resort no solo eran ricos. Eran los artífices de la riqueza misma. Directores ejecutivos, fundadores de fondos de cobertura, magnates de los medios, personas que no solo compraban influencia, sino que lo admiraban. No pedían poder. Lo esperaban como el aire. El tipo de personas que sonreían en los paneles de diversidad por la mañana y susurraban insultos durante la cena. Lo llamaban civilizado, refinado y progresista. Pero bajo los elegantes vestidos y los smokines de diseñador se escondía una capa de podredumbre, una creencia silenciosa y cómoda de que no todas las personas son iguales. Dijeran lo que dijeran los folletos, el resort se enorgullecía de sus iniciativas de inclusión. Los materiales promocionales mostraban a personal negro y moreno sonriendo junto a ejecutivos blancos. Pero entre bastidores, la jerarquía era tácita y absoluta. Los trabajadores de cocina se quedaban en la parte de atrás. Los guardias de seguridad asentían sin decir palabra, y se esperaba que el personal de pesas, especialmente los de piel más oscura, fueran vistos, pero no escuchados. Amamira había sido contratada no solo por su competencia, sino porque era agradable a la vista. Una de las gerentes había susurrado durante la capacitación. Tiene una apariencia limpia, refinada, pero no. 5:58. Demasiado urbana, como si su apariencia fuera un producto cuidadosamente seleccionado. Sabía. 6:4. Lo que eso significaba. Lo suficientemente guapa para estar presente, lo suficientemente morena para no ser amenazante. 6:10. Y siempre se esperaba que sonriera. La noche de la gala, se movía por la sala como una sombra, sirviendo bebidas y 6:16. Doblando servilletas mientras los multimillonarios discutían sobre fusiones, exenciones fiscales y escuelas privadas. Apenas la miraban. 6:23.
Algunos le entregaban vasos vacíos sin mirarla a los ojos. Otros hacían bromas que no se atreverían a decir ante. 6:29. La cámara. Un hombre, visiblemente borracho, rió entre dientes. ¿Verdad que es genial? Llevamos. 6:34. Nuestra propia hospitalidad sureña hasta las camareras. Otro se inclinó y dijo, tienes esa magia criolla. Empieza la confrontación, Black Story. 6:42. Cariño. Mi exesposa lo juraba. Sonreía. Siempre sonreía. Ese era el trabajo. Pero en el fondo, estaba hirviendo. Eran las mismas personas que donaban a la investigación médica, pero no confiaban en el toque de una mujer negra a menos que viniera con un título de Harvard. Hablaban de innovación, pero se aferraban a un miedo centenario. Brindaban por la inclusión mientras ignoraban a las mismas personas que construyeron los cimientos. Y, sin embargo, cuando su hijo se estaba muriendo, ninguno de sus médicos millonarios pudo ayudarlo. Solo Amira Abeyami, la camarera a la que nunca vieron, tenía la respuesta. Y esa noche, la ilusión de civilidad se quebró porque a la muerte no le importa el pedigrí. Ni tampoco la verdad. Todo pasó rápido. En un segundo, Mason Sterling se reía de un chiste de su padre. Al siguiente, la cuchara se le resbaló. 7:33. De la mano, con la cabeza ladeada, los ojos abiertos y vacíos. Entonces se oyó el sonido que ningún padre quiere oír jamás, un jadeo profundo y ahogado que se convirtió en silencio. La sala se quedó en silencio solo por un instante. 7:47. Entonces estalló el caos. Los invitados saltaron de sus sillas. Una mujer gritó. 7:53. Los cubiertos cayeron al suelo con estrépito cuando Grant Sterling, una vez la imagen de la serenidad, tiró su silla a un lado y 7:58. Cayó de rodillas junto a su hijo. Mason, mírame. Oye, amigo. 8:3. Mírame. Pero el cuerpo del niño ya había empezado a contraerse. Violentos espasmos. 8:9. Recorrieron su pequeño cuerpo, sus dedos se curvaron, su rostro se contorsionó de dolor. 8:14. Grito se alzó, doctor, ¿dónde está el doctor? Dos hombres con trajes a medida se acercaron corriendo. Grant los había traído. 8:21. De Johns Hopkins y Zurich solo para este viaje. Expertos de talla mundial en neurología pediátrica. Pero incluso ellos. 8:28. Parecían aterrorizados. Tiene convulsiones. Las vías respiratorias están comprometidas. Administren epinefrina. Tomen. 8:34. Sus constantes vitales ahora. Un médico manipulaba torpemente un maletín, con manos temblorosas. El otro intentó. 8:40. Estabilizar a Mason, pero el cuerpo del niño seguía convulsionando. Sus labios se estaban poniendo. 8:45. Azules, su respiración era superficial y se desvanecía. La habitación empezó a dar vueltas para Grant Sterling. 8:51. Había construido imperios, comprado empresas, despedido senadores. Pero ahora no podía. 8:57. Ni siquiera ayudar a su hijo a respirar. Y en ese momento, un espejo se movió. Desde el otro lado de la 9:2. Habitación, lo vio todo. Las señales, el ritmo del cuerpo del niño, la ligera. 9:8. Hinchazón alrededor de su garganta. El mismo patrón que había visto una vez en el sótano de una iglesia en Mississippi, cuando su primo casi muere de un shock neuroalérgico. El instinto se impuso al protocolo. Dejó caer la bandeja y echó a correr. Iba a mitad de camino cuando un hombre se interpuso frente a ella. ¿Dónde demonios crees que vas? No se detuvo. Se agachó, giró y lo adelantó con una facilidad experta. Su voz resonó. Si no me dejas ayudar a ese chico ahora mismo, morirá. Una mujer la agarró del brazo. Otra gritó, seguridad.
Pero entonces Grant Sterling, desesperado, con la frente empapada de sudor, arrodillado junto a su hijo inconsciente, levantó la vista. Sus miradas se encontraron, la de ella con calma, la de él con miedo. Susurró. 9:54. Roto. Hazlo. Y así, la multitud se apartó. Amira cayó de rodillas. 10. Junto a Mason. El tiempo se ralentizó. Cada respiración importaba ahora. Y la carrera contra la muerte. 10:6. Había comenzado oficialmente. En el momento en que Amamira tocó el pecho de Mason. La habitación se sumió en un silencio tenso e incómodo. Podía sentirlo. La duda, el juicio, la incredulidad, la oprimiendo por todos lados como una ola a punto de romper. Pero no le importaba. Ni sus títulos, ni su riqueza, ni siquiera los guardias de seguridad armados que esperaban al borde del salón. Lo único que le importaba era el pequeño niño convulsionado bajo sus manos y lo que recordaba. Sus dedos se movían rápido pero con suavidad. Inclinó ligeramente la cabeza de Mason, le abrió las vías respiratorias y comenzó a masajear los puntos de presión en la mandíbula, la clavícula y las muñecas, tal como le había enseñado mamá Odie. Su voz, baja y firme, guiaba su respiración. Vamos, cariño. No tienes cabida en este tipo de dolor. Vuelve con nosotros. Entonces, de la pequeña bolsa de cuero sujeta a su delantal, sacó lo que había llevado consigo en cada turno desde que empezó. Un pequeño rollo de lino atado con cordel, lleno de hierbas secas, salvia, menta piperita y melisa, trituradas. Se echó un poco en la palma de la mano, lo mezcló con un chorrito de agua del vaso intacto junto al plato de Mason y se lo frotó suavemente por las sienes y el cuello. El aroma llenó el aire. Limpio, intenso y terroso. Alguien cerca murmuró, ¿qué demonios es ese incienso? Amira los ignoró. Siguió trabajando, con movimientos pausados, con la energía concentrada. Su mano izquierda seguía el ritmo irregular del corazón de Mason. Pero allí, su mano derecha presionaba y soltaba a lo largo de 11:41. Líneas nerviosas que ningún libro de texto mencionaba, pero que generaciones de su familia juraban. Entonces una tos, no fuerte, no. 11:49. Dramática. Solo una pequeña tos seca que apenas se registró, pero Amamira la oyó. 11:55. La sintió, y siguió. Otra tos. Entonces el cuerpo de Mason se sacudió y se quedó quieto. 12:1. Su pecho comenzó a subir y bajar en respiraciones lentas e irregulares. El color regresó a 12:7. Sus mejillas. Sus dedos se crisparon. Su mandíbula se relajó. Las máquinas seguían. 12:12. Pitiendo, pero ahora menos frenéticas. Uno de los médicos se acercó. Confundido. 12:17. Pulsos estabilizándose. Susurró. Los niveles de oxígeno subían. Otro revisó las 12:23. Pupilas de Mason. Él está respondiendo a su alrededor. La habitación se quedó paralizada, observando. 12:29. Esperando. Amira se inclinó y susurró. Ya está, cariño. Respira. Y. 12:36. Entonces, Mason abrió los ojos de golpe. Primero confusión, luego miedo, luego alivio. La 12:42. Miró hacia ella, parpadeando, en silencio. Amamira sonrió suavemente, llena de conocimiento. 12:48. Estás bien, dijo. Estás a salvo. Y por primera vez esa noche. 12:53. Nadie en esa habitación tenía nada que decir porque una camarera negra sin título. 12:58. Ni título universitario acababa de hacer lo que 1000 médicos no pudieron. Y nadie sabía qué hacer con esa verdad. 13:05. La acompañaron a la salida, no con vítores ni con gratitud, sino con voces bajas y miradas de reojo. 2. Giro revelado. Historias racistas. 13:13.
Hombres con trajes negros, con gafas de sol aún puestas a pesar del cielo nocturno, flanqueaban un espejo mientras la sacaban del salón de baile. 13:20. No se resistió, no hizo preguntas. Ya sabía lo que era. Acababa de. 13:26. Salvar al hijo de un multimillonario frente a 100 testigos. Pero en lugar de agradecerle, la estaban sacando. 13:32. El pasillo por el que caminaron estaba en silencio, salvo por el leve eco de sus propios pasos. Las paredes revestidas de óleos. 13:40. Y apliques de cristal se sentían más frías ahora, menos majestuosas, más como una. 13:45. Jaula. Se detuvieron en un salón privado cerca del ala este del complejo. El guardia más alto abrió la puerta. 13:52. Haciéndole un gesto para que entrara. Sin palabras, sin contacto visual. Dentro, Grant. 13:58. Sterling estaba solo, frente a una chimenea de mármol. No se giró cuando ella entró, simplemente habló. ¿Cómo hiciste? 14:6. ¿Eso? Su voz era tranquila, no débil, controlada como la de un hombre acostumbrado a dar. 14:11. Órdenes sin levantar el tono. Amira se irguió. Presté atención. Ahora él. 14:17. Se giró. Atrás quedaron el pánico, la desesperación de antes. En su lugar. 14:22. Había una mirada aguda y mesurada. El tipo de mirada por la que la gente probablemente pagaría millones por obedecer. No eres médico, dijo. 14:30. No, respondió Amamira. No tienes licencia. No. Entonces, ¿por qué demonios? 14:36. ¿Funcionó? Ella lo miró a los ojos sin pestañear. Porque vi lo que todos los demás pasaron por alto. Grant la miró fijamente durante 14:44. Un largo instante. Luego asintió lentamente, como confirmando una sospecha privada. Él. 14:50. Caminó hasta el carrito del bar. Se sirvió un dedo de bourbon y dio un largo sorbo sin ofrecerle nada. Debería agradecerte. 14:57. Dijo finalmente. Pero no lo haré. Amamira ladeó la cabeza. Por supuesto que no. 15:4. Avergonzaste a gente muy poderosa esta noche, continuó. Médicos. 15:9. Inversores, socios, gente a la que no le gusta que la dejen en evidencia, especialmente. 15:14. Alguien como tú. Dejó la frase en el aire. Alguien como yo, repitió Amamira. 15:20. No dijo nada porque no tenía por qué hacerlo. Fue entonces cuando supo. 15:26. Que esto no llegaría a ser noticia. No habría repercusión en la prensa. Contrato de arrendamiento, sin declaración de agradecimiento. Este milagro sería. 15:32. Enterrado limpiamente, en silencio. Grant terminó su bebida, caminó hacia la puerta, se detuvo. 15:39. Serás compensado por tu tiempo. Dijo. Seguridad te acompañará fuera de la propiedad y no hablarás de esto. 15:46. Con nadie. Amira no respondió. No necesitaba hacerlo. Había visto esto antes. 15:51. De diferentes formas, en diferentes lugares. La verdad siempre ha sido incómoda para el poder, especialmente cuando tiene el rostro. 15:59. De una mujer negra sin título ni voz hasta ahora. Debería haberse ido. 16:4. Debería haber aceptado el cheque, salido con dignidad y no haber mirado atrás. Pero algo no le cuadraba. 16:10. A Amir. Los síntomas del chico, el momento, la forma en que se desplomó tan. 16:16. Repentinamente, para luego recuperarse con la misma rapidez. Parecía demasiado exacto, demasiado predecible. Mientras esperaba en el salón a que seguridad la acompañara fuera de la propiedad, Amamira notó algo.
Un pequeño estuche de cuero negro, ligeramente abierto en el aparador cerca del bar. No era suyo. No se suponía que estuviera allí. Pero algo la atrajo hacia él. Se acercó lentamente, como si su cuerpo se moviera antes de que su mente pudiera objetar. Dentro del estuche había documentos médicos, papeles sueltos, algunos mecanografiados, otros escritos a mano. No pretendía curiosear, pero una página le llamó la atención. Era una receta médica claramente etiquetada con el nombre de Mason Sterling. Se le encogió el corazón. No era médica, pero sabía lo suficiente como para reconocer una combinación peligrosa. Un modulador neurón restringido, ya no aprobado para uso pediátrico, mezclado con un compuesto secundario que causaba reacciones conocidas al combinarse con aceites cítricos o ciertos conservantes. Volvió a mirar el menú de la cena. Mason había comido mariscos con mantequilla de limón y sidra de manzana con gas. El cóctel era letal. Le temblaban los dedos. Había sido un accidente, un error o algo peor. Antes de que pudiera procesarlo, una voz se interrumpió por la puerta. ¿Listos para irnos? Era uno de los guardias, aburrido, desinteresado. Amira rápidamente tomó una foto de la receta con su teléfono y cerró el estuche. Su rostro permaneció sereno al girarse. Sí, dijo. El descenso en el ascensor de servicio fue silencioso, pero su mente no. Ese chico no solo estaba enfermo. Lo estaban envenenando. Intencionalmente o no, alguien le había estado dando medicamentos que podrían haberlo matado, y nadie en el salón se había dado cuenta. Miró al guardia a su lado. Él no lo sabía. O tal vez sí. Ese es el problema con el dinero, pensó. No solo compra silencio. Construye capas, muros de gente que no pregunta, incluso cuando hay vidas en juego. De vuelta en el estacionamiento del personal, Amamira se subió a su viejo Honda y se quedó quieta un buen rato, mirando la foto en su teléfono. No tenía credenciales, ni poder, pero tenía la verdad. Y eso la hacía peligrosa ahora. Porque en un mundo donde el poder se esconde tras el protocolo, una mujer negra sin nada que perder y algo que decir es una amenaza para la que la mayoría de la gente no está preparada. La lluvia había empezado a caer cuando Amira regresó a la carretera de montaña. Para cuando llegó a las puertas. 18:47. De Sierra Ridge Resort, llovía a cántaros. No le importó. Su viejo Honda se estremecía. 18:53. Con cada ráfaga de viento, los limpiaparabrisas luchaban por mantener el ritmo. Pero siguió conduciendo, con los nudillos blancos contra él. 19. Volante, el corazón latiéndole con fuerza con una verdad que ya no podía ignorar. Mason. 19:5. Sterling seguía en peligro. Y quienes debían protegerlo habían fallado o ocultaban algo. ¿Cuándo? 19:12. Llegó a la puerta principal. El guardia de seguridad salió con un portapapeles y un paraguas. No la reconoció en 19:20. La tormenta. Señora, esto es propiedad privada. Necesito hablar con Grant Sterling, dijo Amamira, interrumpiéndolo. Redención y reforma. Camarera negra. 19:27. Se trata de su hijo. Lo siento. No se permiten visitas sin autorización. Salvé la vida de ese chico, espetó. Y si no me equivoco, va a necesitar que lo salven de nuevo. 19:38. Dudó. Entonces ella metió la mano en su chaqueta, sacó su teléfono y le mostró. 19:43. La foto, la receta, los ingredientes, la dosis. La forma en que sus. 19:49. Ojos se abrieron de par en par. Le contó todo. Hizo una llamada, habló en voz baja, escuchó. 19:55. Y asintió. Espera aquí. Minutos después, se abrieron las puertas principales. Grant Sterling. 21. Salió por la entrada cubierta, con el aspecto de un multimillonario. Cabello engominado hacia atrás, blazer impecable,
mirada penetrante. 28. Amamira no esperó permiso. Caminó bajo la lluvia, empapada hasta los huesos, y se encontró cara a cara con él. 20:15. Hombre más poderoso del resort. Tienes que revisar la medicación que ha estado tomando tu hijo, dijo. Sin. 20:21. Introducción. La combinación es tóxica cuando se mezcla con conservantes alimentarios. Mariscos, cítricos, casi todo lo que. 20:29. Le sirvió esta noche. Grant miró más allá de ella, claramente molesto. ¿Por qué? Tú. 20:34. ¿De vuelta? Porque no intento demandarte ni avergonzarte, dijo. Intento salvar a tu hijo otra vez. Él. 20:41. Empezó a hablar, pero entonces un grito resonó desde el interior de la casa. Los ojos de Amira se dirigieron rápidamente hacia la puerta. Era. 20:48. Mason. Otra convulsión. Sin esperar, pasó corriendo junto a Grant, cruzó las puertas. 20:54. Atravesó el vestíbulo de mármol, subió la escalera que se suponía que no debía conocer. Se oyeron voces gritando detrás de ella. 21. Se oyeron pasos, pero ya estaba al lado del niño cuando llegaron al dormitorio. Mason volvía a convulsionar. 21:7. Echaba espuma por la boca y tenía los ojos en blanco. Esta vez, los médicos fueron más lentos, pero. 21:13. Amamira no. Se arrodilló, buscó su bolsa y volvió a trabajar. Detrás de ella, Grant Sterling. 21:21. Se quedó paralizado. Y esta vez, no dijo nada porque, fueran cuales fueran las dudas que tuviera. 21:27. Antes, se estaban ahogando en la tormenta de afuera. No fue solo una convulsión. No. 21:32. Esta vez. Cuando terminó el segundo episodio y Mason yacía inmóvil, pero respirando. 21:38. Grant Sterling permaneció en silencio junto a la cama de su hijo. Observó a Amira limpiar el sudor de la frente del niño con él. 21:44. Mismo paño que había usado antes, con suavidad, instintivamente, como si siempre hubiera pertenecido allí. Y por primera vez. 21:51. En su vida, Grant sintió algo desconocido. Duda. Porque todo lo que. 21:56. Sabía, todo en lo que había confiado, estaba siendo trastocado por una mujer que trabajaba para Tips y viajaba en un coche sujeto. 22:1. Con cinta adhesiva. Los médicos rondaban cerca de la puerta. No hablaron. No ofrecieron soluciones. 22:8. Porque no tenían ninguna. Amamira sí. Se levantó lentamente, mirándolo. Tienes que. 22:14. Escucharme ahora, dijo con voz firme. A tu hijo le han dado una. 22:20. Combinación de medicamentos que nunca debería usarse en un niño. Sobre todo con el tipo de comida que le han servido, dijo Grant. 22:27. Apretando la mandíbula. Ese medicamento proviene de uno de los laboratorios más avanzados del país. Estamos asociados con ellos. 22:34. Confío en su ciencia. No te pido que dejes de confiar en la ciencia, dijo Amamira. 22:39. Te pido que confíes en tus propios ojos. Hizo un gesto hacia Mason. Que confíes. 22:45. En que tu hijo acaba de sobrevivir a 2 episodios que pusieron en peligro su vida porque alguien ajeno a tu círculo prestó atención a los detalles que nadie más. 22:52. Prestó. Silencio. Luego añadió en voz baja. ¿Sabes? 22:57. Tengo razón. Lo sentiste. Lo viste las 2 veces. Grant no respondió, pero ella. 23:4. Pudo verlo. La guerra interna tras sus ojos. Confiar en la mujer negra con hierbas e instinto o en la empresa multimillonaria. 23:10.
cuyas firmas estaban en sus contratos. El coste de creerle no era solo económico. Era político. 23:18. Reputación, peligroso. Si admitía que algo andaba mal, la gente le haría. 23:23. Preguntas. Preguntas sobre negligencia, sobre dinero, sobre si el imperio que había construido se estaba desmoronando bajo el peso de su propia arrogancia. Amamira se acercó. No estoy aquí para destruir tú. 23:35. Empresa, dijo. Ni tu nombre. No quiero nada de ti. Levantó su. 23:40. Teléfono, con la foto de la receta aún brillando en la pantalla. Solo quiero que viva. Y finalmente, Grant habló. 23:48. Yo tomaré la decisión. 3 simples palabras. Pero en ese momento, significaron. 23:54. Todo. Porque creer no siempre es cuestión de hechos. A veces creer es una. 23:59. Elección, un riesgo. Y esa noche, Grant Sterling tomó la decisión más arriesgada de 24:4. Su vida. Eligió la verdad. Y por primera vez, no se sintió el hombre más. 24:10. Poderoso de la sala. Se sintió como un padre, agradecido, humilde y finalmente. 24:15. Despierto. Por la mañana, la historia ya había empezado a correr la voz. No desde el resort. 24:21. Por supuesto, no hubo comunicado de prensa, ni reconocimiento formal. La familia Sterling. 24:26. Había intentado mantenerlo en secreto, intentado enterrarlo como cualquier otra verdad incómoda en su mundo. Pero, 24:32. Alguien en la gala lo había grabado. Un breve clip tembloroso. Amira, arrodillada junto a Mason, susurraba algo que solo el chico podía oír. En cuanto respiró de nuevo, el silencio atónito de la multitud. 24:46. Entonces Internet hizo lo que siempre hace. Llenó los espacios en blanco. Una camarera negra salva al hijo de un multimillonario después de que, un año después, chica negra. 24:52. Los médicos fracasaran. El titular se viralizó antes del mediodía. Al principio, el tono era 24:58. Burlesco. La prensa sensacionalista preguntaba si era un truco publicitario. Los comentaristas cuestionaban su cualificación. Los comentaristas. 25 horas y 5 minutos. Debatían si era peligroso dejar que personal sin formación se acercara a huéspedes de alto perfil. La llamaron imprudente. 25 horas y 11 minutos. Emocional, afortunada. Pero entonces salieron a la luz los hechos, la receta, los 25 horas y 17 minutos. Ingredientes, los informes médicos actualizados discretamente tras los muros del hospital. Y así, 25 horas y 23 minutos. De repente, el público se volvió hacia ella. De repente, Amamira ya no era una camarera con suerte. 25 horas y 28 minutos. Era una mujer que vio lo que otros se negaban a ver, que actuó cuando todos se quedaron paralizados, que salvó a un niño 2 veces. 25 horas y 35 minutos. Sin credenciales, sin apoyo, sin disculpas, y Estados Unidos le prestó atención. Los presentadores de noticias no podían pronunciar su nombre sin mencionar la raza. Era la joven negra sin formación académica. La camarera de Mississippi que superó a los médicos de élite. Lo decían con asombro. Pero Amamira sabía que no era así, porque incluso en la celebración, no podían dejar de hablar de lo que ella no era, no de lo que sí era. Aún así, la presión aumentaba. Los periodistas acamparon frente a su apartamento. Las organizaciones sanitarias querían entrevistas. 26 horas y 8 minutos. Influencers pidieron colaboraciones. El propio Grant Sterling emitió una declaración pública. Ella salvó a mi hijo.
Esa es la única verdad que importa. Fue la primera frase honesta que pronunció ante las cámaras en años. Pero Amamira no se regodeó en los elogios. No corrió hacia la fama. No quería ser el centro de atención. Quería respuestas. Porque nadie había revisado. 26 horas y 31 minutos. ¿La receta antes? ¿Por qué seguía circulando un compuesto peligroso? 26 horas y 36 minutos. ¿Por qué se necesitó una camarera negra, dotada de instinto y tradición, para hacer lo que 10 especialistas no lograron? Y la 26 horas y 43 minutos. Pregunta que nadie quería plantear en voz alta. Si hubiera tenido otro aspecto, ¿la habrían escuchado la primera vez? Amamira. 26 horas y 50 minutos. Guardó silencio durante las entrevistas, no porque no tuviera nada que decir, sino porque esperaba, esperando. 26 horas y 56 minutos. Que alguien más dijera lo que siempre había sabido. A veces, quien pasas por alto es el único que lo ve. 27 horas y 2 minutos. Todo. Intentaron controlar la narrativa. El equipo legal de Grant Sterling. 27 horas y 7 minutos. Redactó acuerdos de confidencialidad herméticos. Su director de comunicaciones redactó declaraciones cuidadosamente redactadas que enmarcaban las 27 horas y 14 minutos. Acciones de Amira como un momento oportuno durante una emergencia médica. La Oficina de Relaciones Públicas del resort borró su nombre de su lista de empleados en 24 horas. Pero era demasiado tarde. La verdad ya se estaba extendiendo, con o sin su permiso. La gente no solo quería la historia. Querían la realidad detrás de ella. Querían saber por qué un sistema médico multimillonario había fracasado y por qué el único que vio el peligro había sido aquel en quien nadie confiaba. Los comentaristas cambiaron su tono. Los médicos comenzaron a revisar las recetas que ella expuso. Grupos de defensa exigieron responsabilidades a la compañía farmacéutica involucrada. Padres de todo el país inundaron los foros con preguntas sobre los medicamentos de sus hijos. Y en medio de todo esto estaba Amamira Bellamy. No como una víctima, ni siquiera como una heroína, pero como una mujer que no miraba hacia otro lado, había rechazado. 28 horas y 7 minutos. Todo contrato editorial, rechazado todos los programas de entrevistas, ignorado a todos los agentes que le prometían monetizar su historia. No estaba. 28 horas y 14 minutos. Interesada en vender su momento. Estaba demasiado ocupada usándolo. Cuando le preguntaron qué planeaba hacer a continuación, Amamira respondió: 28 horas y 21 minutos. Sin dudarlo, me voy a casa, a Mississippi. Tengo que abrir una clínica. 28 horas y 28 minutos. Y lo hizo. Con financiación colectiva de gente común, no de multimillonarios, Amamira abrió un pequeño centro de bienestar con energía solar. 28 horas y 35 minutos. A las afueras de Jackson. Uno que combinaba diagnósticos modernos con conocimiento ancestral. Uno donde nadie. 28 horas y 42 minutos. Era rechazado por falta de seguro. Uno donde la confianza se ganaba, no se daba por sentada. 28 horas y 47 minutos. El letrero sobre la puerta era sencillo: la casa de curación de Mamá Ode en memoria de aquellos. 28 horas y 53 minutos. Que nunca fueron escuchados. La comunidad local lo abrazó y poco a poco otros lo siguieron. Médicos curiosos por aprender. 29 minutos. Enfermeras que recordaban por qué se dedicaron a la medicina en primer lugar. Madres que se habían quedado sin opciones. Padres que estaban. 29 horas y 7 minutos. Finalmente listos para escuchar. Incluso Grant Sterling llegó sin avisar, sin acompañante, semanas después de la recuperación total de Mason. No. 29 horas y 14 minutos. Trajo cámaras. No trajo un cheque. Solo su hijo sosteniendo un frasco de 29 horas y 20 minutos.
Hierbas secas envueltas en cinta. Es de Mason, dijo. Gracias por 29 horas y 25 minutos. La segunda oportunidad. Amamira sonrió, tomó el frasco y asintió. Porque algunas 29 horas y 30 minutos. Verdades, por incómodas que sean, no desaparecen. No cuando están arraigadas en algo real. No cuando están. Reflexiones finales. Historia de un CEO multimillonario. 29 horas y 37 minutos. Regadas por la fe. Y ciertamente no cuando crecen en las manos de una mujer que finalmente ha sido vista como lo que siempre ha sido. 29 horas y 43 minutos. Suficiente. A veces, la persona que lo cambia todo no llega con 29 horas y 48 minutos. Bata de laboratorio ni en limusina. A veces se entra por la puerta trasera con 29 horas y 53 minutos. Zapatillas deportivas, cargando una bandeja con manos entrenadas no por libros de texto, sino por generaciones de sabiduría silenciosa. Amamira. 30 minutos. Bellamy le recordó al mundo algo que casi había olvidado. Que los títulos no son lo mismo que la verdad. Que 30 horas y 6 minutos. Las credenciales no pueden reemplazar el cuidado. Y que solo porque alguien tenga menos dinero no significa que tenga menos valor. Vivimos 30 horas y 12 minutos. En un mundo que nos enseña a confiar en los uniformes, no en los instintos. A priorizar. 30 horas y 18 minutos. Los datos sobre la humanidad. A ver a las mujeres negras como el aire, como trabajadoras de servicio, no como 30 horas y 23 minutos. Dadoras de vida. Pero esa noche en el salón de baile, rodeado de suelos de mármol y relojes de $1.000.000, todo eso. 30 horas y 30 minutos. Se quebró porque una camarera que no debía hablar lo hizo. Una mujer que, 35. Le dijeron que conociera su lugar. Tomó su lugar junto a un niño moribundo y lo salvó. 30 horas y 40 minutos. Y cuando el mundo intentó ignorarla de nuevo, no discutió. Simplemente, 30 horas y 45 minutos. Se puso a trabajar. Porque el verdadero poder no grita. No necesita ser validado. No pide permiso para existir. 30 horas y 53 minutos. Aparece. Actúa. Sana. Amamira no solo salvó a un niño. Expuso un 30 horas y 59 minutos. Sistema construido para silenciar a gente como ella. Y en lugar de dejar que la destrozara, construyó algo mejor. Así que aquí está la 31 horas y 6 minutos. Verdad. No tienes que ser famoso para ser poderoso. No necesitas aplausos para impactar. No necesitas el 31 horas y 12 minutos. Permiso de nadie para importar. Ya lo necesitas. Ya sea que trabajes entre bastidores, alzando la voz en una sala. 31 horas y 19 minutos. Que no quiere oírla, o simplemente negándote a olvidar quién eres, eso es poder. Y si alguna vez, 31 horas y 25 minutos, te han ignorado, menospreciado o subestimado, deja que esta historia te recuerde. Tu valor no está oculto. Está. 31 horas y 33 minutos. Esperando. Esperando el momento en que dejes de encogerte y empieces a levantarte. ¿Cuándo? 31 horas y 38 minutos. Dejes de sobrevivir y empieces a creer. Cuando dejes de preguntarte si eres suficiente y empieces a saber que siempre lo eres. Sí. 31 horas y 46 minutos. Esta historia te habló. Compártela. No por vistas, sino por visibilidad. Por cada 31 horas y 53 minutos. Voz como la de Amir que ha sido ignorada, descartada o enterrada bajo la versión de éxito de otra persona. Estás. 31 horas y 59 minutos.
Viendo Hidden World, donde las historias reales resurgen y las voces olvidadas tienen la última palabra. Si aún no lo has hecho. 32 horas y 6 minutos. Suscríbete ahora porque apenas estamos empezando y no querrás perderte lo que viene a continuación.